estamos? Estamos estudiando el libro de Lucas, capítulo 10, y vamos a empezar en el versículo 25. ¿Cómo estamos, amigos míos y amigas y hermanas y hermanos? Muy buenos días. Muy buenos días. Ok. Hoy vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Sí, dice así: cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús. Dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los saltadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite, y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesero, al mesonero, y dijo: cuídalo, y todos los demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de los tres piensas tú que demostró ser el prójimo de que él cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Bueno. Qué lección más linda vamos a aprender aquí acerca de serle bien a todas las personas que nos encontremos, y tenemos que tener mucho cuidado. Fíjate aquí cómo empieza aquí en el 25. Mira, cierto intérprete de la ley se levantó y, para poner a prueba a Jesús, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién es? Es un intérprete de la ley, pero fíjate con la intención que él viene a donde está Jesús. El intérprete de la ley, la intención que tiene para venir a Jesús, para ponerlo a prueba, lo quiere poner a prueba. Entonces le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Para ver qué Jesús le va a responder. Entonces él es el intérprete de la ley y quiere poner a Jesús a prueba. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día eso está sucediendo también en las iglesias. Muchos hermanos saben bien las preguntas, saben bien las respuestas de las cosas, y te quieren poner a prueba, te quieren preguntar cosas que ellos ya saben ya. ¿Para qué? Para entrar en debate y para ponerte en prueba. Tenemos que tener mucho cuidado, y lo que hizo ese señor que era intérprete de la ley, esa persona que era intérprete de la ley, ¿qué?
hizo una cosa que era incorrecta. Y Jesús le dijo, ahora mira la respuesta que Jesús le da. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Qué? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él sabía, fíjate si él sabía que él respondió cuando Jesús le dijo, bueno, ven acá, yo no te voy a decir, dime tú qué es lo que dice la ley. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Dígame que usted lee en ella. Entonces le responde lo mismo que dice la ley. Entonces esto es para que tú veas que él lo quería poner a prueba. Y entonces aquí nos demuestra bien de que él quería poner a Jesús a prueba y sabiendo bien qué cosa era. Entonces le dice, ¿qué está escrito? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Entonces él respondió, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y verdaderamente usted sabe que cuando se dice que eso está escrito, ¿qué quiere decir? De que eso está escrito, que eso ya está escrito ya en una porción de la Biblia para nosotros y para ellos en una posición de los transcriptos que ellos tenían anteriormente, ¿no? Miren, entonces eso está escrito. ¿En dónde está escrito eso? En el libro de Levíticos 19, capítulo 19, versículo 18, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Fíjate cómo dice aquí en el libro de Levíticos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira qué cosa más bonita aquí estamos aprendiendo que está diciendo, y verdaderamente con eso se ata todas las leyes. Amas al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Mira, verdaderamente con estas dos cosas, ¿no? Como él lo dijo después después él lo dice también, que con eso se concluye todas las leyes, con eso que él le acaba de decir, con eso de que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, con ese mismo detalle ya todos nosotros cumplimos toda la ley y las cosas de los apóstoles, todas las cosas de los apóstoles. Y verdaderamente si nosotros llevamos a cabo, como dice eso, como lo dice, como Jesús lo dijo y como lo dijo la ley anteriormente, estamos haciendo las cosas de Dios y no tenemos el mismo problema. Bueno, y a tu prójimo como a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a decir una cosa, ¿no? Yo antiguamente, hace como 3 o 4 años, ¿no? Yo cogía y, y me gustaba, era mi ídolo. Ahí fue donde reconocí que la cámara era mi ídolo. Me gustaba estar tomando fotos. Yo cogía y me ponía a estar tomando fotos, entonces, para aquí y para allá. Entonces, siempre estaba tirando fotos en la iglesia. Y entonces daban eventos muy grandes, eventos muy bonitos, que ahí daban buenas enseñanzas. Y yo verdaderamente llegaba y estaba tirando fotos y tirando fotos y tirando fotos. Hasta inclusive me gustaba mucho entrar a las clases de los niños, entrar a las clases de los niños y tirarle fotos a los niños y tirarle fotos a los niños y que sé yo sé cuándo. Pero me di de cuenta yo mismo, me di de cuenta de que yo estaba molestando. Cada vez que yo tocaba la puerta, yo estaba molestando a los niños. ¿Por qué me di cuenta de eso? Porque a mí no me gustaba, ya no, eso ya lo cambié ya, pero a mí no me gustaba de que cuando yo estuviera dando una clase, que la gente me molestara. A mí no me gustaba porque eso te saca fuera de la clase. Y entonces yo dije, bueno, ven acá,
A mí no me gusta eso. ¿Y por qué? Es que yo se lo estoy haciendo a los niños, a las maestras que están haciendo las clases de los niños. Y digo, bueno, mira, fíjate lo que está sucediendo aquí. Los niños, usted sabe cómo son los niños. Los niños, para que se concentren en una cosa, vaya, cuesta trabajo para que los niños se concentren en una cosa. Entonces venía yo con mi cara muy fresca a que vamos a tirarnos fotos, voy a tirarle fotos a los niños. Entonces yo desconcentraba, interrumpía la clase, desconcentraba a los niños y después me iba. ¿Te me entiendes? Entonces ahí fue donde me di cuenta de que yo estaba haciendo una cosa de que a mí no me gustaba que me hicieran a mí. Yo estaba haciendo una cosa que a mí no me gustaba que me lo hicieran a mí. Y entonces también ahí fue cuando me di cuenta también que la cámara, yo estaba amando mucho más a la cámara, a las fotografías, que al mismo Dios. Estaba amando yo más a la fotografía que al mismo Dios. La cámara era mi ídolo. La cámara, tirar fotos era mi ídolo. Yo iba a todos los lugares y trataba la manera de, no me metía en ninguna clase y me la pasaba tirando fotos para aquí, tirando fotos para allá y no me ponía a aprender nada. Y sabiendo bien quién es Dios, llamando a Dios y yo lo amaba y yo, pero ¿qué? Mi ídolo. Entonces me di cuenta de dos o tres cosas cuando me di cuenta de que yo estaba haciendo lo que a mí no me gustaba que me hicieran, lo que yo estaba haciendo, lo que no. Y entonces fue cuando me di cuenta que la cámara era mi ídolo. Ya eso yo no lo hago más. Eso yo no lo hago más. Y entonces uno lo que tiene es que aprender lo que dice la palabra y la palabra misma es la que te va formando te va formando en las cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos. Vamos a seguir aquí. Entonces Jesús le respondió. Entonces Jesús le dijo, ha respondido correctamente. ¿Sabe qué él le dijo? Jesús le preguntó qué cosa era para poder tener la vida eterna, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, que está escrito en la ley que está escrito en la ley, que leas en ella. Entonces le dice que amarás a tu Señor, tu Dios, con toda tu palabra y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Has comprendido, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, él todavía quiere seguir debatiendo con Jesús. Fíjate, él le dice a Jesús lo que la ley dice. Pero entonces ahora quiere preguntarle ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, porque Jesús le dice que haga lo mismo. Has, has respondido correctamente, haz esto y vivirá. Le está diciendo que si hace eso, va a vivir, que va a tener la vida eterna si hace eso, ¿no? Mira, esto lo podemos ver en el mismo libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5, que dice así. Mira, por tanto, guardará mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces Jesús le está diciendo que va a vivir y eso está escrito en el mismo libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardará mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. También, ¿ok? Entonces, después que Jesús le dice que, bueno, que haga lo mismo que él ha escuchado, ¿no? Que él mismo leyó, que él mismo le citó a Jesús, dice, bueno, ve y haz lo mismo. Pero entonces ahora mira lo que él le dice en el versículo 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Quería él justificarse a sí mismo. Y dice, ¿quién es mi prójimo? Mira aquí en el versículo, en este mismo capítulo, y en este mismo capítulo que va a ser un poquito más adelante, en el versículo, capítulo 16, versículo 15, dice, Jesús le dijo,
Ustedes son los que justifican, los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces él le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora aquí, en el versículo 30 en adelante, él le va a explicar quién es mi prójimo, quién es el prójimo de él, quién es el prójimo de nosotros. Mira como dice aquí. Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasar, pasó, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, ¿qué hizo? Y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo que demás, todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuáles de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Disculpen, disculpen. ¿Eh? El intérprete, ¿cuáles de estos tres tú que demostró, cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él, ve, haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Bueno. Aquí Jesús le va a dar la respuesta a él, le va a responder, ¿a qué? Le va a responder acerca de quién es su semejante. Le va a hacer, le va a hacer una narración acerca de quién es su semejante. Y la narración comienza así en el versículo 30, donde Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de sus salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo muerto. Mira lo que está sucediendo, lo que le está explicando Jesús, ¿no? Un cierto hombre, no dice la nacionalidad del hombre, pero dice que es un cierto hombre, ¿no? Un cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Bueno, ¿qué sucedió? Con una persona, unos salteadores que hicieron, cogieron a una persona, le dieron golpe y le despojaron todas sus cosas y después se fueron dejándolo casi medio muerto. Vamos a ver aquí una cosita aquí. Ok. Vamos a ver una cosita aquí. Ah, no, está bien, eso no tiene nada que ver aquí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? De que vinieron unos salteadores y entonces asaltaron a una persona, no se sabe quién es, no se sabe la nacionalidad quién era, ni los asaltadores, que no se sabe tampoco la nacionalidad. Se fueron y lo dejaron medio muerto. Lo cogieron, lo asaltaron, le quitaron, lo hicieron eso, pero lo dejaron medio muerto. Entonces, por casualidad, en el versículo 31, por casualidad, cierto sacerdote bajó por el camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Sacerdote, bueno, sacerdote. ¿Quién eran los sacerdotes?
¿Quiénes eran los sacerdotes? Fíjate, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran personas que estaban consagradas, que consagran su vida a alguna divinidad que tiene entre sus manos. A ver, déjame ver bien aquí lo que quiere decir sacerdote. Déjame ver aquí que nos diga qué quiere decir sacerdote. ¿Ok? Sacerdote. Sacerdote es una persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir los ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a la divinidad. Es un hombre que recibió la tercera de los órdenes sacerdotales mayores y en la iglesia. Esos son los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que hacían las cosas religiosas para Dios y ofrecer los sacrificios a la divinidad. ¿Ok? Esos son los sacerdotes. ¿Ok? Ya vimos ya quién eran los sacerdotes. Ya vimos ya quién eran los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. El sacerdote lo vio de que él estaba herido y en vez de prestarle auxilio que se dio, no, él siguió y se fue para el otro lugar. Se fue para el otro lugar. Del mismo modo, también parece que, porque había una ley, ¿no? De que los sacerdotes no podían prestarle a juntarse con sangre, con personas así que estuvieran con sangre, a no ser de que era su familiar. Pero aquí no aplica eso porque él tenía que prestarle ayuda a esa persona. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado. Un levita, un levita, un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas era la tribu que estaba encargada de qué? A mover. Lo que dice aquí acerca de Levita. No, 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 no. No, me fui para otro lugar. Me fui para otro lugar. Ok, vamos a ver si. Okay. Me fui para otro lugar. Un levita. Ok, levita. Míralo aquí. Ahora aquí nos va a decir qué cosa es levita. ¿Quién es levita? Ok, levita. Israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo. Sacerdote levita. Ok, levita. Levita eran los que eran de la tribu de Leví, que eran los que estaban encargados para qué? Para el servicio del templo. Ellos estaban encargados para el servicio del templo. El sacerdote pasó por al lado y el levita, que estaba también, esas personas trabajaban para Dios. Entonces aquí lo que nos demuestra es que esas personas estaban trabajando para Dios y ellos pasaron por al lado y no le hicieron caso ni le y prestaron ayuda a esa persona. Por casualidad, si esto se hace, también un levita cuando llegó al lugar lo vio y pasó por el otro lado del camino. Sí que hizo lo mismo que hizo el sacerdote. Pero cierto samaritano, ahora aquí en el 33, mira lo que sucede aquí, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo qué? Tuvo compasión. Pero un cierto samaritano que iba de viaje, el samaritano iba de viaje, los levitas, el levita y el sacerdote, ellos estaban pasando por ahí, no saben, no se sabe lo que estaban haciendo, pero ellos estaban pasando. Y el samaritano, ¿quién era? Iba de viaje. El samaritano iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Vamos a ver acerca de los samaritanos. Vamos a ver aquí en el, aquí, fíjese, Jesús mismo le había dado una orden a quién, a los discípulos,
acerca de los samaritanos. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlo diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Ok. En este mismo libro, capítulo 9, versículo 52, nos enseñaron también, aprendimos que y envió mensajeros delante de él. Y ellos entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Bueno. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quién eran los samaritanos? Vamos a ver quiénes son los samaritanos. Ok, vamos a ver quiénes son los samaritanos. Samaritano, relativo a Samaria, región de Israel y antigua ciudad de Palestina, persona que es de Samaria, antigua lengua del grupo arameo occidental que se hablaba en Samaria. Ok, Samaria son personas que ayudan a otras personas en okay. Antigua lengua del grupo arameo occidental, entonces también uno de los samaritanos también era, la liga era de los judíos con las personas, con los gentiles. De ahí vinieron los samaritanos también. ¿Ok? Vamos a continuar. Samaritano era extranjero, pero cierto samaritano que iba de viaje, él iba de viaje, parece que estaba paseando, no sé lo que estaba haciendo, pero iba de viaje. Llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión, la misma compasión que Dios tiene con todos los pecadores, la misma compasión que Dios tiene con todos nosotros. Acercándose, le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabacura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Qué hizo el samaritano? Lo cogió y lo curó y lo llevó y tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Le puso cosas, le puso aceite sobre su heridas, le puso vino y lo montó en su cabacura y lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero, y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. El samaritano cogió y demostró que él era el prójimo de la persona esa que estaba herido. Lo cogió, le echó aceite, le echó vino, le curó las heridas, se lo llevó un mesón y entonces después al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídelo y de todos los demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. De todos los demás que gaste, yo se lo voy a pagar, así que no tenga problema. Lo que quiero es que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide. Entonces, Jesús le pregunta aquí en el 36, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Jesús le pregunta, él le hace pregunta a Jesús y Jesús también le hace pregunta a él. Entonces, él le contesta, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Cuando el intérprete de la ley, cuando el intérprete de la ley le dijo que había sido el, el que tuvo misericordia, que había sido el samaritano, el prójimo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Ve
y haz tú lo mismo que fue que le dijo al principio, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Tú tienes que hacer lo mismo que tú veas que está hecho en la forma en que Dios quiere de que se haga. Entonces le está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Y entonces esto es una lección que hemos aprendido hoy. En esta lección podemos aprender de qué. A través a través del ejemplo del buen samaritano, estamos llamados a vivir nuestra fe. Tenemos que mostrar el amor práctico y la compasión hacia todos, reflejando ¿qué? El amor que tenemos. El amor, así es como nosotros podemos reflejar el amor que nosotros tenemos. ¿A quién? El amor de Cristo. Imagínate que estés caminando por la calle y veas a alguien que necesita ayuda. ¿Te detendría para ayudarlo? Como buen samaritano. Sé, debemos de ser esa luz de compasión en la vida. Hay alguien que necesita siempre de nosotros. Cuando nos acercamos a aquellos que están sufriendo, podemos mostrar el amor de Cristo de manera tangible. Tal vez nuestro ejemplo inspira a otros a hacer lo mismo cuando, en efecto, domino del amor y compasión. Así como el buen samaritano tomó el tiempo para ayudar a alguien en necesidad, nosotros también podemos tomar la iniciativa, mostrar amor, compasión a quienes nos rodean, demostrando que el amor de Cristo en acción. Tenemos que demostrar el amor de Cristo en acción, no en palabras. El amor práctico y la compasión que mostramos a los demás pueden ser el testimonio más poderoso de la fe que profesamos. Hagamos que nuestro amor sea visible, que otros vean a Cristo a través de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar que otras personas vean a Cristo a través de la forma en que nosotros vivimos, porque si verdaderamente no están viendo a Cristo, no están viendo unas cosas positivas acerca de nosotros, ¿qué es lo que están mirando? Están mirando al chamuco, están mirando a quién, a el diablo. Y entonces nosotros no estamos representando a Cristo, nosotros tenemos que representar a Cristo todo el tiempo. Bueno, ya voy a terminar aquí y que espero de que hayamos aprendido cómo nosotros debemos comportarnos en todas las situaciones, representando a Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Bueno, que tengan buen día. Entonces ahí nos vamos a mirar ¿cuándo? El viernes nos vamos a mirar, ¿ok? Que tengan bonito día. Bye.